Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Renta de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Queremos saludarle, queremos ofrecerle nuestro amor y queremos que se acuerde que nosotros le mantenemos en nuestras oraciones. Hablando de oración, ayer tuvimos el servicio de oración a través de Zoom y tuvimos el hermano Miguel, la hermana Minerva, la hermana Dorian, la hermana Licha, la hermana Tata y este servidor, y tuvimos un servicio muy edificante. Dios se glorificó. La hermana Dorian trajo una reflexión, una breve reflexión muy edificante a nuestras almas. Yo subí al YouTube la reflexión de la hermana, parte de la reflexión de la hermana y el final, ya que cuando empecé a grabar ya habíamos comenzado el servicio de oración. Bien, hermano, dentro de 2 semanas, viernes a las 7 de la noche, tendremos otro servicio de oración a las 7 de la noche. Bien, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe en el sermón que tenemos para esta mañana y esperamos que edifique a la iglesia y a todo aquel que lo escuche. Padre Dios amado, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos y bendecimos. Señor, reconocemos que tú eres el único Dios verdadero y que en ti, Señor, de ti dependen nuestras almas y en ti confiamos. Señor, intercedemos por las víctimas de esta pandemia que arropa el mundo y las víctimas de enfermedades y condiciones que les mantienen en sufrimiento, en agonía, y muchos mueren por causa de enfermedades que el hombre todavía no encuentra cura. Señor, confiamos y esperamos en ti, que has de preparar nuestras almas a través de Cristo para morar contigo toda la eternidad cuando todo esto termine. Ahora, Señor, vamos a compartir tu palabra. Háblanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. Bien, amigos y hermanos, vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 11, y vamos a oír un consejo que nos da Dios. Este consejo inicialmente fue dado al pueblo de Israel, pero es dado también para nosotros, para la iglesia, para que nos mantengamos viviendo en plena comunión con Dios y que Él sea la única y verdadera razón de nuestra existencia. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvida de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar
por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer tus riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor nos aconseja primeramente que no nos olvidemos de Él, que le mantengamos presente en el todo de nuestra vida. Y dice que nos acordemos de Él para cumplir aquellos mandatos, aquellos mandamientos que Él le dio a Moisés y nos ha dado a nosotros a través de Jesucristo, nos ha dado una ordenanza, un mandamiento nuevo. A Jesucristo le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de la ley de Moisés, y el Señor le citó el no robar, no matar, honrar padre y madre, no mentir. Y aquel hombre dijo, desde niño cumplo yo todos estos mandamientos. Y dice la palabra que Jesús miró a aquel hombre, a aquel joven, y le amó. Y le dijo, te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Dice Jesús que aquel hombre se entristeció porque era mucho lo que tenía y no quiso vender lo que tenía y darlo a los pobres para seguir a Jesús. Aparentemente Jesús quería hacerlo un seguidor suyo. No sabemos si hubiese sido un apóstol que Cristo quería levantar, pero lo que sí Jesús dice que dio la espalda y se fue entristecido. Y si se fue entristecido es porque le agradó la palabra que Jesús habló, pero no estuvo dispuesto a seguir a Cristo y cumplir el mandamiento que Cristo estaba dando. Cristo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. A este hombre le había dicho que hay dos mandamientos que ahora debemos nosotros tener presentes. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, semejante al primero, amar al prójimo como a mí mismo, y que en esto se reúne toda la ley y los profetas. Esto le dijo Jesús a otro que le preguntó cuál mandamiento era el mandamiento más importante. Y Jesús, vuelvo y digo en otra ocasión, dijo que nos da un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Es más, Jesús dijo que en esto sabrán que somos discípulos de Jesús, en que nos amaríamos los unos a los otros. Así que Jesús manda que no nos olvidemos de Dios, cumplamos el mandato, los mandamientos que Él nos ha dado. No vaya a ser que nos vaya bien, construyamos casa placentera y cómoda, no sea que se aumente lo que nuestras manos trabajan, cuando aquí habla de que se aumentan las vacas y
y la plata y el oro, se refiere al trabajo que el hombre hace, y Jesús dice, es posible que se aumente toda bendición, y cuando toda esa bendición se aumenta porque Dios mismo nos permite recibir la bendición. Pero dice el Señor que Él ha probado al pueblo llevándolo a momentos de angustia, momentos de sed para proveerle el agua, momentos de hambre para proveerle maná en el desierto. Ellos vivieron momentos de esclavitud antes de todo esto en Egipto, y Dios los libró de la esclavitud en Egipto y los llevó y los hizo caminar por tierra seca en medio del mar. Dividió las aguas y el pueblo caminó en seco y se dirigió a la tierra que había prometido Dios a Abraham. Y este pueblo, que como dije anteriormente, comió, bebió y tuvo la protección de Dios, a este pueblo Dios de noche lo alumbraba con una columna de fuego y de día lo cubría del calor y la luz del sol con una densa nube que cubría al pueblo y lo protegía. El pueblo de Israel vio la mano de Dios obrando en ellos, haciendo portentos, prodigios, haciendo maravillas. Se aumentaron las vacas, porque ellos llevaron vacas, ovejas, llevaron riquezas de Egipto que le fue entregado por orden de Faraón. Faraón dijo al pueblo que le dieran de todo lo que tenían y que Israel saliese con abundancia de la tierra de Egipto. Israel vio crecer esas vacas, vio multiplicarse esas vacas. Por cierto, de aquellas vacas y de aquel ganado sacrificaron a un becerro de oro que se fabricaron como un dios, con letra minúscula porque era un falso dios. Y vino maldición sobre el pueblo por causa de que le ofrecieron a otros dioses lo que le debieron haber ofrecido a Jehová. Y de ahí en adelante el pueblo comenzó a sufrir lo que fue el hambre, lo que fue calor, lo que fue sed. Y Dios usó a Moisés para que por medio de la intervención de Moisés con Dios, Moisés hablara a Dios y llevara las peticiones del pueblo. Dios contestaba esas peticiones y el pueblo nuevamente empezó a disfrutar de las bendiciones de Dios, incluyendo lo antes mencionado: agua, comida, sombra, luz. Y el pueblo caminó, venció ejércitos enemigos, y el pueblo de Israel vio a Jehová ganar las batallas en favor de ellos y entregarle victoria. Pero mientras más crecía el pueblo, más bendecido era, porque entonces ellos tomaban botín de guerra de entre las naciones que vencían, y según fueron creciendo, empezó la soberbia a llenar sus corazones, y llegó el momento en que Dios nuevamente aflige al pueblo porque se olvidaron de Dios. Dios recuerda al pueblo que cada vez que el pueblo se olvida de Dios, viene calamidad. Dios quiere que le tengamos a Él primero. ¿Se acuerdan? Jesús dijo que amemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Así que dice en la palabra que Dios hizo caminar por un desierto grande y espantoso, y en aquel desierto habían serpientes, habían escorpiones,
allí en aquel desierto, vio el pueblo la victoria que Dios le dio. Dice en el verso 17 que si el hombre es totalmente bendecido, puede llegar a decir en su corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y hemos llegado a ese punto donde los seres humanos aquí en la tierra se han querido llevar el crédito que le corresponde a Dios y el hombre ha querido negar la existencia de Dios. El hombre ha querido poner la ciencia por encima del conocimiento de Dios. El hombre ha querido traer y poner ante los demás hombres la ciencia del mal por encima de la ciencia del bien. Porque cuando Dios puso en el centro del huerto el árbol de la ciencia, tenía dos ciencias, era la ciencia del bien y la ciencia del mal. Y el hombre optó por la ciencia del mal. El hombre escogió la ciencia del mal. Así que dice que el hombre llevó a su corazón que con su propia fuerza y su mollero había alcanzado todo. Eso pasó con Nabucodonosor, cuando dijo, ¿acaso no fue con mi brazo que yo construía Babilonia? Y Dios permitió que a Nabucodonosor le llegaran días en los que fue convertido como en una bestia. Fue desterrado y le salieron, sus pelos le crecieron como plumas de un ave, las uñas le crecieron como garras de un animal, comió la hierba del pasto y se comportó como cualquier bestia del campo y dormía y vivía entre las bestias del campo hasta que se humilló mirando al cielo y reconoció que Dios es Dios, que hay un solo Dios y ese Dios único es el que nos permite a nosotros alcanzar lo que podemos alcanzar y recibir las bendiciones que podemos alcanzar. En el verso 18 nos dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas y el fin de confirmar su pacto, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Dios tiene propósitos buenos, propósitos de bendición para nosotros y debemos aceptar la voluntad de Dios, primeramente, que confesemos que somos pecadores. Segundo, que pidamos que lave nuestra alma con la sangre de Cristo. Y tercero, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida para que cuando Cristo venga por la iglesia, nuestro nombre esté escrito en el libro del Cordero, en el libro de la vida, y podamos estar en la gloria eterna para siempre y por siempre, en aquel juicio final cuando las almas sean enjuiciadas para condenación en la segunda resurrección, nosotros seamos victoriosos en Cristo y podamos vivir en la eternidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, para ti hay oferta hoy de parte de Dios y Dios te ofrece a cambio de que te humilles y que le des a Dios la gloria y la honra por todo lo que Él te ha dado, por toda bendición, por todo el crecimiento que te ha permitido Dios, aún por los momentos de derrota, aún por los momentos de angustia y tristeza,
Por todo hemos de dar gracias a Dios. Y Dios tiene para ti hoy salvación aceptando a Cristo como Salvador, y lo puedes hacer haciendo una oración como la siguiente. Di conmigo: Dios del cielo, reconozco que soy pecador y que por mis pecados Cristo murió en la cruz. Lávame con su sangre bendita, porque me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por todos mis pecados. Así que, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando Cristo venga por la iglesia, yo sea también levantado con Él y esté la eternidad contigo y con Jesús. En el nombre de Jesús oro y te doy gracias. Amén. Espero que hayas hecho esta oración, que Dios se haya glorificado en tu vida dándote vida eterna, por cuanto recibiste a Cristo como tu Salvador. Lee el Evangelio de Juan, lee Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles los miércoles a las 7 de la noche. Te invito a que envíes un mensaje a pastorjoser@yahoo.com. Déjame saber que quieres oír y ver los estudios bíblicos del libro de Hechos de los Apóstoles los miércoles. Enviando ese mensaje, me dejarás saber que aceptaste a Cristo como Salvador y que quieres seguir el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Que la gracia y la paz de Jesucristo sea con la iglesia, con el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios dice amén. Dios te bendiga, hermano.